nombre es José Fernando Zuluaga. Yo soy especialista en medicina interna en la Universidad de Caldas, soy cardiólogo y hice otras especializaciones pues, que eh, han hecho que esté en este momento acá gracias a la invitación que ustedes me hicieron. Y pues realmente cuando me pidieron el favor de realizar pues, esta conferencia, yo lo primero que me pregunté es si la conferencia iba a durar una hora o una semana, porque realmente el tema de insuficiencia cardíaca aguda es un tema muy extenso. Y pues en el 98% de los casos, los pacientes con falla cardíaca, comillas, aguda que vemos, son pacientes que tienen una patología crónica, como este paciente de arriba a la izquierda, que tiene una cardiopatía isquémica, que tiene alteraciones segmentarias de la contractilidad en el septum interventricular y en los segmentos medio apical de la pared anterolateral, y que evidentemente tiene disfunción sistólica severa. Y esos son los pacientes que con mayor frecuencia ingresan a las salas de urgencias por descompensación de su falla. Y un porcentaje muy pequeño, menor al 1%, que sumándolos todos, pues completan el 2% restante, son aquellos pacientes que, como esta paciente, tienen un gran trombo o masa dentro de la aurícula derecha que hace un embolismo masivo que genera incremento severo en las presiones de cavidades derechas hasta el punto de colapsar el ventrículo izquierdo, con disfunción sistólica severa de la cavidad derecha, asociado a alteraciones segmentarias de la contractilidad. Y esta paciente debuta con un síndrome de falla cardíaca agudo por disfunción ventricular izquierda en el contexto de disminución en el volumen latido, así como disfunción ventricular derecha por los hallazgos que ya les mencioné. E igualmente, dentro de este espectro menor al 2% están los pacientes que hacen una valvulopatía aguda, en este caso por una endocarditis, una perforación de la válvula aórtica, o en este caso en el contexto de un síndrome coronario agudo con ruptura de un músculo papilar. Recientemente hemos visto cómo se han incrementado las complicaciones mecánicas del infarto agudo del miocardio en el contexto de la pandemia. Este es un paciente, aquí le están diseccionando el pericardio y como pueden ver ustedes, cada latido genera el stroke volume hacia el pericardio y hacia afuera. Es una perforación miocárdica secundaria a un infarto agudo del miocardio. Y esta perforación miocárdica, como la pueden ver ustedes acá, es una perforación extensísima por un infarto agudo del miocardio en la pared anterior. Este es un paciente que consultó el 20 de abril a una institución en la que yo trabajaba en Bogotá por falla cardíaca. 9 días antes había tenido un episodio de dolor torácico intenso y decidió no consultar por temor a fallecer por infección por SARS-CoV-2. Este paciente pues, realmente falleció por otras causas. Y la idea entonces de haber mostrado esto que les mostré anteriormente es porque, como les dije, el 98% de los pacientes realmente no tienen una patología aguda. Y solo el 2% de los pacientes, y son aquellos que ingresan en el contexto de un infarto agudo del miocardio o de una complicación valvular o porque hacen un tromboembolismo pulmonar o por cualquier otra causa, solo el 2% de los pacientes realmente tienen una condición aguda. Entonces, si el 98% de los pacientes realmente lo que tienen es una patología crónica que cambió por algún motivo la forma de estar compensada, entonces creo que lo que tenemos que hacer es cambiar el paradigma. Y pues a este concepto le da la razón el doctor Milton Packer, que nos dice, mire, el término agudo generalmente es un cambio que sucede en minutos u horas antes de las manifestaciones clínicas del paciente, y no hay duda que si es un paciente con un infarto agudo del miocardio o con una valvulopatía aguda o con un tromboembolismo pulmonar agudo, pues evidentemente este es un paciente con una patología aguda, pero eso es solo el 2% de los pacientes que ingresan al servicio de urgencias. El 98% de los pacientes ya tenían una comorbilidad. Entonces, realmente estamos hablando de una falla cardíaca aguda cuando sabemos que la mayoría de los pacientes tenían un daño estructural de larga data que empeora y que la principal causa del empeoramiento de una falla cardíaca crónica es que tiene terapia farmacológica óptima, y esto es un llamado de atención a todos los que nos dedicamos a tratar pacientes con patología cardíaca, con falla cardíaca. La literatura mundial ha dejado claro que hasta el 60% de los pacientes que tienen una falla cardíaca
crónica, o tienen terapia farmacológica subóptima, o la terapia farmacológica que tienen no la han llevado a las dosis máximas toleradas en términos de titulación. O el paciente tiene inadherencia a la terapia farmacológica. Y aquí, en este punto, pues también tengo que hacer un llamado de atención a todos los que nos dedicamos a tratar patología cardíaca. Y es que la inadherencia a la terapia farmacológica en la población que nosotros atendemos generalmente es culpa de nosotros mismos, que no explicamos adecuadamente a los pacientes cómo debe ser la terapia farmacológica. Estoy hablando de pacientes cada vez más frecuente, más ancianos, y en nuestro medio con mucha frecuencia pacientes iletrados. Por supuesto, pues también causas de descompensaciones de la falla cardíaca crónica son los cambios en la fisiopatología con un nuevo factor estresante, como lo son, por ejemplo, los sangrados en el contexto de un síndrome anémico secundario a un sangrado digestivo alto, por ejemplo, o un tromboembolismo pulmonar o un infarto en el contexto de un paciente que ya tenía una enfermedad cardíaca estructural subyacente. Pero entonces ya dejemos de filosofar. Lo cierto es que cuando nos ingresa un paciente a un servicio de urgencias con falla cardíaca crónica, descompensada o aguda, pues lo primero que tenemos que hacer es clasificarlo. En el año de 1977, los doctores Forrester, Diamond y Swan cogieron una cohorte de pacientes que ingresaron a la institución donde ellos trabajaban con un infarto agudo de miocardio. Y a estos pacientes con infarto agudo de miocardio, entonces los clasificaron en 4 subgrupos. Aquellos que no tenían edema pulmonar o hipoperfusión periférica, aquellos que solo tenían edema pulmonar, aquellos que solo tenían hipoperfusión periférica, o aquellos que tenían tanto hipoperfusión como congestión. Posteriormente, la doctora Stevenson, en la década del 80, dice, hombre, esta clasificación está muy buena, y yo creo que podemos extrapolarla a los pacientes con falla cardíaca que llegan descompensados de forma aguda al servicio de urgencias. Y entonces, de allí es de donde sale la famosa clasificación de la doctora Stevenson, que clasifica a los pacientes en 4 cuadrantes. Sin embargo, esa clasificación de la doctora Stevenson es una clasificación demasiado estática. Y lo digo porque con mucha frecuencia todos los que nos hemos visto enfrentados al tratamiento de pacientes con falla cardíaca descompensada agudamente, nos hemos encontrado en la disyuntiva en si el paciente se encuentra en un estadio B, perdón, en un estadio B no, en el cuadrante B o en el cuadrante C. Porque con muchísima frecuencia los pacientes tienen características tanto del B y del C. Y esta es la propuesta que de hecho se hizo en las nuevas guías de falla cardíaca aguda publicada en el marco del Congreso Europeo de Cardiología que se llevó a cabo recientemente. Y es que si un paciente fue clasificado en el cuadrante B de Stevenson, pero tiene signos de hipoperfusión tisular, pues no está mal tampoco iniciar terapia inotrópica. Y esto debido a que aquellos pacientes que son dados de alta, aún con algunos signos de congestión sistémica, tienen mayor mortalidad que aquellos que son dados de alta en un estado de compensación real. Y entonces, ¿para qué nos sirve esta clasificación de Stevenson modificada, o para qué queremos nosotros clasificar un paciente con falla cardíaca descompensada agudamente o aguda? Pues realmente es para enfocar la terapia. Con esto vamos a definir si lo que requiere es terapia ablativa únicamente, o si requiere, además de la terapia ablativa, el uso de inotrópico o vasodilatadores. Y pues finalmente definir terapia a largo plazo. Pero ¿qué es congestión en falla cardíaca? Pues ustedes dirán, no, pues congestión es que está hinchado, ¿cierto? Pues realmente en el año 2020 en Nature se hace una publicación bastante interesante respecto al término de congestión en falla cardíaca, porque fisiopatológicamente lo podemos entender muy fácilmente. Es la disregulación entre los factores que mantienen el equilibrio entre la presión oncótica y la presión hidrostática para mantener el flujo dentro de las venas y las arterias. Pues eso es muy fácil, ¿cierto? Eso lo sabemos nosotros desde el principio de la carrera. Pero realmente, en el contexto de falla cardíaca, con mucha frecuencia encontramos también 2 fenotipos de congestión, y que también, así como sucede con la clasificación de Stevenson, pues tanto los pacientes que tienen congestión intravascular como aquellos que tienen congestión tisular, pues pueden compartir algunas características, pero con mucha frecuencia encontramos fenotipos predominantes. Entonces, cuando hablamos de que el fenotipo predominante es el fenotipo intravascular, lo que encontramos más bien es incremento de la presión yugular, ortopnea, endopnea, auscultación de un tercer ruido cardíaco. Y en cambio, cuando encontramos la congestión tisular es cuando encontramos al paciente quien, además de tener estos signos de congestión intravascular, también tiene signos de congestión tisular, como lo son
el edema periférico, ascitis, estertores y todo aquello que nos haga pensar en congestión del intersticio celular. Y esto es muy importante porque cuando podemos clasificar a un paciente, ya sea en congestión intravascular o congestión tisular, y adicionalmente lo encuadramos en alguno de los cuadrantes de Stevenson, pues entonces podemos definir con mayor claridad que además de la terapia ablativa, este paciente pueda requerir inotrópicos o vasodilatadores y pues posteriormente definir el tipo de terapia a largo plazo que vamos a establecer. Todos ya conocen esta publicación que salió en 2019, el uso correcto de diuréticos, que fue publicada en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología y Falla Cardíaca. Y pues aquí voy a hacerles un breve resumen de lo que nos recomiendan hacer, pero lo más importante en este caso para poder llevar a cabo este flujograma, pues es decirle al paciente que ingresa al servicio de urgencias, oiga maestro, usted tiene la vejiga vacía, y eso es muy importante porque con base en los resultados de los análisis de la diuresis es que vamos a definir si este paciente tiene resistencia o no tiene resistencia a los diuréticos. Todos ya conocen este algoritmo, voy a describirlo brevemente. Pues este algoritmo se divide en aquellos pacientes que ya tenían terapia farmacológica con diuréticos de ASA fundamentalmente y aquellos que no tenían terapia farmacológica con diuréticos de ASA. Aquellos que tenían terapia farmacológica con diuréticos de ASA, entonces se debe duplicar la dosis de la terapia del diurético que venía recibiendo en 24 horas por vía oral. Y si no tenía terapia con diurético de ASA, entonces se administra una dosis carga de 20 o de 40 miligramos, dependiendo de qué tan congestionado vean ustedes al paciente. Pero lo más importante, después de administrar la dosis de carga que se da o en aquellos que venían con terapia farmacológica o en aquellos que no venían con terapia farmacológica, es definir primero el gasto urinario y segundo, a la segunda hora, al inicio de la segunda hora, o sea, después de pasada la primera hora, la cuantificación de sodio urinario. Porque con base en la cuantificación de sodio urinario, y debo hacer claridad que los pacientes que ingresan al servicio de urgencias en falla cardíaca agudamente descompensada o a una unidad de cuidados intensivos, generalmente se encuentran es con signos y con síntomas congestivos. Y lo que necesitamos es favorecer la natriuresis para que la congestión, tanto intersticial como intravascular, o la congestión tisular como intravascular, mejoren. Entonces definimos si este paciente ha tenido, o más bien se encuentra, un sodio urinario por debajo de 50-70 miliequivalentes por litro, o si los pacientes tienen una diuresis menor a 100 a 150 mililitros hora, entonces definimos si este paciente realmente requiere duplicar la dosis del diurético de ASA. Si el paciente no tiene una adecuada excreción de sodio urinario y no tiene un adecuado gasto urinario, entonces definimos que este paciente requiere duplicar la dosis de diuréticos de ASA y tenemos que reevaluar insistentemente cada 2 a 6 horas para definir si este paciente requiere duplicar la dosis de la terapia farmacológica. Si definitivamente este paciente logró las metas, pues entonces continuamos con la dosis con la que logramos obtener esa natriuresis y esa diuresis en bolos de cada 12 horas. Esa es la propuesta que nos hacen los europeos. Digamos que el problema viene al segundo día. ¿Y por qué al segundo día? ¿Y por qué problema? Porque es que al segundo día ya no podemos medir natriuresis por el efecto que ya tienen los diuréticos de ASA sobre justamente el ASA de Henle y por la estabilización de la natriuresis que se produce después de las primeras 24 horas tras estar recibiendo diuréticos de ASA. Entonces nos tenemos que basar en una medida que es, aunque cuantitativa, un poco menos sensible, y es la medición del gasto urinario. Entonces debemos mantener una excreción de orina o una tasa urinaria mayor a 3 a 4 litros en 24 horas, y si es menor de 3 a 4 litros en 24 horas, entonces tenemos que ajustar la dosis del medicamento hasta la dosis máxima del diurético de ASA. Y eso es muy importante respecto a la dosis máxima del diurético de ASA, porque como vamos a ver más adelante, los cardiólogos y los médicos que nos dedicamos al tratamiento de los pacientes con falla cardíaca aguda, muy pocas veces alcanzamos la dosis máxima de los diuréticos de ASA. Y si definitivamente no logramos obtener las metas de diuresis con la dosis máxima de diuréticos de ASA, entonces debemos pensar en otras estrategias. Antes de llegar a las dosis máximas de diuréticos de ASA, tenemos que evaluar los niveles de electrolitos, y si este paciente tiene hipopotasemia, pues podríamos considerar la adición de diuréticos bloqueantes del receptor de aldosterona. Pero si definitivamente estos pacientes no alcanzan las metas de diuresis que nosotros necesitamos, entonces podemos pensar en adicionar otros medicamentos diuréticos que nos puedan, digamos, bloquear el túbulo
para poder incrementar pues, la diuresis y mejorar la congestión tisular e intersticial. Pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la dosis máxima? ¿Y cuál es el impacto, sobre todo? ¿Cuál es el impacto de llevar a los pacientes a dosis máxima de diurético teniendo en cuenta el riesgo de complicaciones tanto cardiovasculares como en mortalidad o como en daño renal? Y esta pregunta nos la resolvieron en el año 2002, en el año 2011. El estudio DOSE se basó básicamente en definir qué era mejor. Si el uso de diuréticos de ASA en bolo o en infusión continua y si era mejor utilizarlo a bajas dosis o altas dosis. Y cuando analizaron el efecto que tenía tanto el bolo como la infusión continua o las bajas dosis frente a las altas dosis, se dieron cuenta que en términos de función renal no habían cambios estadísticamente significativos. Y en términos de mortalidad no habían cambios estadísticamente significativos. Y posteriormente, en el año 2020, publican este artículo en el que nos dicen o nos dan una orientación de qué diurético podríamos utilizar adicionalmente a aquellos diuréticos de ASA que hemos utilizado en nuestro paciente con falla cardíaca aguda. Y ellos dicen, hombre, miren, insistimos, la adición de diuréticos como diuréticos tipo tiacida o diuréticos tiacida o los diuréticos acuaréticos debe hacerse cuando alcancemos la dosis máxima de los diuréticos de ASA que estemos utilizando. Y para ellos la dosis máxima fue de 600 miligramos. Debo decirles que para el estudio DOSE la dosis máxima estuvo entre 600 y 800 miligramos intravenosos de furosemida en 24 horas. Entonces, insisto, si los estudios ya demostraron que el riesgo de producir daño renal en un paciente, por supuesto, que esté monitorizado, o de producir incremento en la mortalidad por el uso de altas dosis, no tiene diferencias estadísticamente significativas, pues ¿cuál es el temor entonces a alcanzar las dosis máximas de diuréticos de ASA cuando éstas se necesitan? Bien, una vez entonces alcanzadas estas dosis máximas, aquí nos proponen, miren, adicionemos otro diurético que puede ser metolazona, un análogo de los diuréticos tiacídicos, o una tiacida, como en este caso la clorotiacida, o un acuarético. Y cuando analizaron el efecto que tuvieron tanto en la diuresis como en el cambio de peso, pues vieron que la adición de cualquiera de estos tres no tuvo diferencias estadísticamente significativas, tanto en la pérdida de peso como en el gasto urinario. De pronto, una tendencia mayor a, a perder o a tener más gasto urinario con el uso de acuaréticos. Lo importante es que si un paciente tiene resistencia a los diuréticos de ASA, pues hay otras opciones para poder establecer o poder llegar a la meta que queremos alcanzar y poder descongestionar en las primeras 48 horas, idealmente, a los pacientes que estamos manejando en el contexto de una falla cardíaca aguda. Y si definitivamente la adición de estos medicamentos a la terapia con diuréticos de ASA no funciona, pues entonces podemos pensar en otras opciones como la adición de ISGLT1 o ISGLT2, pero sobre todo pensar que en estos casos en los que hay resistencia a los diuréticos podríamos pensar en la posibilidad de terapia de ultrafiltración. Y esto, entonces, cuando adicionamos estos medicamentos, cualquiera de estos, también nos demostró que el cambio en el sodio no era estadísticamente significativo, que el cambio en el cloro tampoco era estadísticamente significativo, que el cambio en el potasio tampoco era estadísticamente significativo, y pues lo más importante, que la tasa de filtración glomerular tampoco se empeoraba cuando, estando con dosis máxima de diurético de ASA, se adicionaba cualquiera de estos tres medicamentos, uno de estos tres medicamentos. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué insistimos tanto en la necesidad de descongestionar a los pacientes? Porque digamos que las preguntas subsecuentes de todos los médicos que nos dedicamos a tratar pacientes con falla cardíaca es, oiga, ¿y si le ponemos mucho diurético, qué va a pasar con el riñón? Y resulta que es que la principal causa de disfunción renal en el paciente con falla cardíaca descompensada es la nefropatía congestiva. Y resulta que es que cuando el volumen intravascular y el volumen intersticial han incrementado, pues disminuye la perfusión del glomérulo y eso es lo que se asocia con incremento en la disfunción renal en el contexto de falla cardíaca. Disminuyendo la presión intraglomerular, cuando mejoramos el volumen intravascular con el uso de diuréticos, probablemente se asocie con mejoría de la función renal. ¿Y cómo definen ellos entonces disfunción renal asociada a terapia farmacológica? Ellos definen que si el incremento en la creatinina basal es mayor al 50%, entonces debemos pensar en la posibilidad de que sea el diurético el que está causando la enfermedad renal. Pero si el incremento es menor al 50%, probablemente no es el diurético lo que está causando el deterioro en la función renal. Y en este caso, deterioro de la función renal lo tenemos que coger con pinzas porque el incremento de la creatinina
transitorio durante la terapia farmacológica aguda en el paciente con falla cardíaca, probablemente no se deba a deterioro de la función renal, sino a aumento del soluto con disminución del solvente, que es lo que nosotros estamos buscando en los pacientes con falla cardíaca descompensada. Y aquí viene un tema mucho más espinoso, y es la terapia inotrópica. Pues realmente cuando nosotros suministramos terapia inotrópica, pues queremos que un paciente que antes estaba así, lo podamos tener como en esta imagen apical de 4 cámaras que estoy señalando a la derecha. Ustedes pueden ver las evidentes diferencias en la contractilidad de cada una de estas paredes. Y lo cierto es que cuando definimos iniciar terapia inotrópica, pues tenemos que seleccionar adecuadamente al paciente que realmente requiere terapia inotrópica, seleccionar adecuadamente el inotrópico y tener claridad con el objetivo de la terapia, porque lo cierto es que la terapia inotrópica no tiene que durar más de lo que deba durar. Y esto debido a que muchos médicos los encontramos en la vida diaria haciéndose esta pregunta. ¿Qué hacemos si los inotrópicos aumentan la mortalidad? Pues la respuesta realmente para mí sería, pues maestro, no se los ponga, pero no estorbe. Porque, claro, estas personas se dedican a analizar registros en los que a muchos pacientes les pusieron terapia inotrópica indiscriminadamente y cuando analizaron el efecto, por ejemplo, los vasodilatadores en el paciente con falla cardíaca agudamente descompensada, vieron que no tenía impacto en la mortalidad, pero que cuando analizaron los inotrópicos, pues entonces dijeron, miren, el uso de inotrópicos en los pacientes con falla cardíaca aguda, pues tienen mayor impacto en la mortalidad, o sea, asociado con mayor mortalidad a corto y a largo plazo. Pues claro, es que ese es el objetivo de los registros. Los registros cogen un cúmulo de pacientes indiscriminadamente que recibieron una terapia indiscriminadamente. Pero cuando analizamos el uso de inotrópicos, que entre otras cosas voy a decirles algo, los inotrópicos y especialmente la dobutamina es el medicamento más formulado en el mundo en las unidades de terapia intensiva cardiovascular especializadas en cardiología. Entonces, cuando analizamos los diferentes estudios y los metaanálisis que se hacen respecto a cada una de estas terapias, entonces en pacientes bien elegidos nos damos cuenta que en términos de mortalidad no hay diferencias estadísticamente significativas. Respecto al levosimendan, esta gente sufrió mucho con el estudio Revive 1 y les tocó sacar el Revive 2, que es el análisis o el subanálisis del estudio Revive 1. Lo cierto es que cuando analizaron a corto y a largo plazo el efecto del levosimendan respecto al placebo en términos de mortalidad, se dieron cuenta que tampoco había diferencia estadísticamente significativa con su uso en pacientes bien seleccionados. Y que por el contrario, se dieron cuenta que los pacientes con levosimendan tenían menor proporción de necesidad de terapia de rescate, en este caso estamos hablando de terapia de asistencia ventricular, tenían menor riesgo de que su disnea empeorara, menor riesgo de empeoramiento del edema pulmonar, menor tasa de otros síntomas como extremidades frías, diaforesis, empeoramiento de la función renal, etc. Por lo tanto, si un paciente tiene indicación de uso de inotrópicos, realmente no pensemos como Homero. Pensemos en que si un paciente necesita terapia inotrópica es porque realmente la necesita y debemos utilizarla. Entonces, gracias a todos estos análisis que hemos hecho con el uso de inotrópicos y con la nueva clasificación de la doctora Stevenson, entonces han salido propuestas como esta, aquellos pacientes que estén húmedos y calientes, pero que de pronto nosotros consideremos que eventualmente tenga algún parámetro de hipoperfusión, podríamos utilizar terapia inotrópica, pero que realmente la terapia inotrópica está dedicada fundamentalmente a aquellos pacientes que realmente tengan signos y síntomas de hipoperfusión. Y los vasodilatadores lo dejamos a aquellos pacientes que tengan un fenotipo intravascular con un fenotipo hipertensivo. Pero sí, hay nuevos fármacos. Hay nuevos fármacos que de pronto unos han tenido buenos resultados y otros no han tenido tan buenos resultados, como el nesirtide. Nosotros creíamos en 2011 que el nesirtide era la piedra angular del tratamiento de la falla cardíaca y, oh sorpresa, no, hay nuevos fármacos. El Istaroxim es un medicamento que activa la bomba cerca 2A, entonces aumenta la recaptación del calcio para el retículo sarcoplásmico y aumenta su disponibilidad en sístole y tiene además efecto cronotrópico negativo. Uno dice, uy, no, pues este es el inotrópico ideal. Y claro, cuando se analizaron los resultados de una infusión de 24 horas de listaroxina, se dieron cuenta que, por ejemplo, al menos los parámetros ecocardiográficos mejoraban significativamente en las primeras 24 horas y que posteriormente, en las siguientes 24 horas, volvían a los parámetros basales. Pero es que recuerden que nuestra meta, como lo dijimos al principio,
es descongestionar y mejorar los parámetros de perfusión en las primeras 24 horas y máximo en las siguientes 24 horas. O sea, en 48 horas tenemos que tener al paciente en situaciones ideales en términos de compensación. Entonces, mejora los tiempos o las velocidades de relajación del ventrículo izquierdo, lo cual hace que el acople ventrículo arterial mejore y adicionalmente mejora el stroke volume o el gasto cardíaco. Es un buen medicamento, pero es un medicamento está en fase experimental. Esperemos resultados definitivos y sobre todo esperemos que llegue a Colombia. Y cuando llegue a Colombia, entonces definimos basados en los ensayos clínicos cómo utilizar. Y entonces, estos son resultados muy prometedores, pero cuando vemos esos resultados, bueno, aquí lo que les decía anteriormente, los resultados se dieron básicamente en las primeras 24 horas y posteriormente en las siguientes 24 horas, de pronto los resultados no eran tan diferentes cuando se comparaba con el placebo. Pero entonces vienen otros resultados muy desalentadores, como el uso de serelaxina. La serelaxina es una forma recombinante de la relaxina humana, es una hormona predominantemente vasodilatadora y uno diría, hombre, los pacientes con falla cardíaca descompensada agudamente, de pronto sería un medicamento útil en aquellos que tienen un fenotipo hipertensivo. Favorece la adaptación cardiovascular y renal durante el embarazo y cuando se hizo el análisis en los pacientes que se llevaron con falla cardíaca al uso de serelaxina, pues se dieron cuenta que primero, no hubo diferencias estadísticamente significativas en el control de la presión arterial. Y segundo, que tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa entre la serelaxina y el placebo respecto a muerte de causa cardiovascular o empeoramiento de la falla cardíaca. En conclusión, la serelaxina es un medicamento pues, que no dio buenos resultados, pero lo importante de esto no son los resultados negativos de la serelaxina. Lo importante de esto es que se están haciendo estudios con nuevos medicamentos para el manejo de falla cardíaca aguda, porque todos sabemos que la mortalidad de un paciente en falla cardíaca que esté en choque cardiogénico es cercana al 80%. Y si hay controversias con el uso inotrópico, mejor dicho, ni qué hablar del uso de asistencia ventricular. Pues todos sabemos cuáles dispositivos hay de asistencia ventricular. Tenemos dispositivos de corta duración, como el balón de contrapulsación, el Impella o el ECMO, todos con estudios a favor y estudios en contra. También tenemos dispositivos de larga duración, en pacientes con falla cardíaca aguda como el Centrimac. El Centrimac es un dispositivo de asistencia ventricular que se asocia a circulación extracorpórea y que provee un gasto cardíaco de aproximadamente 5 litros en flujo continuo. Y aquellos pacientes que definitivamente en el contexto agudo no mejoran, pues también hay otras opciones mecánicas, como aquellos dispositivos que son puente de recuperación o puente de trasplante, como el HeartMate 3 o el hardware. Pero son dispositivos que desafortunadamente en nuestra región no podemos utilizarlo porque no hay grupos con la suficiente experiencia en el manejo de estos. Y pues definitivamente la terapia de destino no ingresa a esta charla, pues debido a que pues se sale de los objetivos de la misma, ¿cierto? Los dispositivos como terapia de destino son dispositivos que se utilizan más en pacientes que están compensados de la falla cardíaca y que definitivamente ya fueron excluidos para las listas de trasplante. Una vez, entonces, hemos completado el manejo de los pacientes con falla cardíaca con manifestaciones agudas, entonces, y el paciente está estable durante al menos 24 horas, pues entonces debemos tratar de incluir a estos pacientes en un equipo multidisciplinario para que nos ayuden a manejar pues, estos pacientes y realmente entender que el manejo de la falla cardíaca aguda no es un manejo de egos. Aquí no importa quién tuvo la razón. Aquí lo que importa son los resultados satisfactorios en el paciente. 24 horas antes del alta tenemos que tener un plan de trabajo establecido para que los pacientes se vayan con este plan de trabajo y puedan consultar rápidamente a un control en los siguientes 15 días después del alta para definir titulación de medicamentos, ya sea al alta o a la baja, o para valorar la funcionalidad de los medicamentos, perdón por la perrita, la función de los medicamentos, la funcionalidad de los medicamentos después de administrados con pruebas serológicas. En conclusión, entonces, pues hasta en el 98% de los pacientes con falla cardíaca aguda no tienen nada agudo en su falla cardíaca. Recuerden que hasta el 60% de esos pacientes, de ese 98% de los pacientes, hasta el 60% son medicamentos o que no están adecuadamente titulados o que no tienen terapia farmacológica óptima. Y eso es culpa de nosotros. Otra conclusión muy importante es que tenemos que optimizar los protocolos de clasificación y entender la dificultad que muchos tenemos para definir si un paciente está
en un cuadrante B o en un cuadrante C de Stevenson, y que diferente a lo que lo que nos proponían antes de 2018 o 2019, pues realmente sí pueden haber puntos grises en esta clasificación. Y pues empezar a utilizar la clasificación de la congestión, y que adicionalmente es una clasificación muy útil para poder enfocar la terapia farmacológica. Definitivamente la descongestión es el objetivo principal en el manejo con falla cardíaca aguda, y que la terapia inotrópica no ha muerto. ¿No ha muerto en quiénes? En quienes realmente tienen la indicación del uso de terapia, de este tipo de terapia farmacológica, o sea, el paciente ideal. Y el inotrópico ideal es diferente el uso de inotrópicos en un paciente con una hipertensión pulmonar aguda, en quien probablemente el mirrinone sea el medicamento de elección, que en un paciente con un síndrome coronario agudo, en el que el mirrinone incrementa la mortalidad, pero el levosimendan es el medicamento de elección. Y también cuál es el objetivo de la terapia, porque aquel paciente que tenga terapia inotrópica por más de 3 días probablemente es un paciente que requiera asistencia ventricular. Bueno, muy buenos días, excelente charla, José, excelente charla. Yo creo que lo que eso nos demuestra es que definitivamente el manejo de la falla cardíaca ha avanzado mucho. Creo que hemos logrado un gran camino y que definitivamente siempre debemos buscar como esa estrategia que nos pueda ayudar. Lo que más he visto es que nos quedamos a veces cortos en el manejo de la poscarga, que es donde más errores veo que cometemos en los servicios de urgencias y eso, es, digamos, no llegar a esa terapia óptima a la cual queremos llevar al paciente y que siempre debemos buscar, y no aplicar el inotrópico cuando definitivamente está indicado, que creo que usted ya fue muy claro y demostró por qué esto se debe hacer. Entonces, muchísimas gracias, José, excelente charla. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Es cierto, miren, no temamos en incrementar la dosis de los diuréticos hasta 600 u 800 miligramos, como dicen los estudios, en 24 horas. No temamos. Si el paciente está bien monitorizado, no tiene por qué empeorar la función renal y no tiene por qué aumentar la mortalidad. Y sobre todo, no temamos en el uso de vasodilatadores. Cuando un paciente requiera medicamentos vasodilatadores como la nitroglicerina o nitroprusiato, pues hay que ponérselo. Y lo más importante, no temamos respecto al uso de inotrópicos. Si un paciente necesita inotrópicos, los estudios son absolutamente contundentes en decir que no hay diferencias estadísticamente significativas en términos de mortalidad cuando un paciente realmente necesita el inotrópico, y que por el contrario el retraso del uso de la terapia inotrópica sí incrementa la mortalidad. Y lo más importante de esto es, pues si vamos a empezar a basarnos en los resultados de los registros para tomar decisiones, pues entonces es en ese momento cuando vamos a empezar a cometer errores, porque los registros son eso, registros de muchos pacientes que recibieron una intervención y que los meten a todos, independientemente de la causa por la cual utilizaron la intervención, en una misma bolsa, y pues evidentemente los resultados son diferentes. Si ustedes me dicen a mí, no, es que la dobutamina produce más arritmias, pues lógico, es una catecolamina. Evidentemente va a producir más arritmias. En un corazón que tiene un daño estructural, por supuesto va a producir más arritmias. Pero en términos de mortalidad, pues por supuesto, si el paciente no tiene indicación del uso de un inotrópico, que además es altamente inductor de arritmias, y tiene un daño estructural cardíaco, pues evidentemente ese paciente va a tener más riesgo de morirse por la intervención que yo le estoy haciendo, que aquel paciente que está hipoperfundido en choque cardiogénico, y que cuando se compara el riesgo de morirse por el choque cardiogénico respecto al riesgo de morirse con la administración del inotrópico, pues evidentemente es mayor el riesgo de no darse lo que debe darse.